Buenos días chicos, soy el profesor Henry Vilca. Continuando con la sesión anterior del curso de química, vamos a desarrollar la segunda parte del tema de materia. Bien, habíamos hablado en la clase anterior acerca de lo que era la materia, su clasificación en lo que era sustancia mezcla, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos en primer lugar a referirnos a lo que son los estados de la materia. Bien, los estados más comunes de la materia son tres. Hablamos del estado sólido, ¿no? El estado líquido y el estado gaseoso. Cada uno de ellos tiene sus propias propiedades, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el estado sólido podemos nosotros decir que los sólidos ya tienen una forma y un volumen definidos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Las partículas en el estado sólido se encuentran bastante juntas entre sí, cosa que por ejemplo ocurre lo contrario en el estado gaseoso. En el estado gaseoso las partículas están distanciadas y es más tienden a alejarse, ¿no? Ahora, ¿esto a qué se debe? Bueno, primero te explico de que en la materia, en todo material, siempre internamente hay tipos de fuerzas. Hablamos de las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión entre las partículas. En el estado sólido predomina la fuerza de atracción. Por ese motivo, en los sólidos, las partículas están muy juntas. En cambio, en el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión, ¿no? O sea que las partículas se repelen más que atraerse. Eso ocasiona que estos se alejen. Es por ese motivo que el gas se expande. En cambio, en el estado líquido hay cierto equilibrio entre dichas fuerzas. Por eso las partículas están juntas entre sí, pero eso no es tan compacto como si lo es en el estado sólido. Bien. Sin embargo, si bien es cierto, esos tres son los estados con los cuales nosotros coexistimos, existen dos estados más que son los estados extremos, ¿no? Que están justamente a condiciones extremas. Nos referimos al estado plasmático y al estado condensado. Que si bien es cierto, no vamos a detallar eso acá, pero al menos tienes que tener en cuenta de que existen. Bien, continuando con esto, vamos ahora a referirnos a lo que son los cambios de estado. Primero, los cambios de estado se dan básicamente debido a dos factores, a lo que son cambios de la temperatura y cambios de la presión, ¿sí? Y los dos van muy de la mano. Por ejemplo, si yo te preguntara el agua a qué temperatura hierve, seguramente muchos van a decir a 100 grados Celsius, pero eso es relativo, ya que el agua hierve a 100 grados Celsius si es que estamos en Lima o cualquier ciudad costera, pero si nos vamos a la sierra, eso no es cierto. El agua ya no hierve a 100, sino a una temperatura menor. O sea, entendamos que los dos van de la mano, presión y temperatura. Entonces, vamos con los nombres. Primero, cuando yo caliento una sustancia sólida, lo primero que va a ocurrir es que esto se va a derretir, pasa al estado líquido. Esto se denomina fusión. El cambio de estado se denomina así, fusión. Cuando el líquido lo seguimos calentando, este va a pasar al estado gaseoso. Este cambio se denomina gasificación. Ojo, ese es el nombre, gasificación. Sin embargo, hay sustancias que tienen la cualidad de pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso. Esto se denomina sublimación. Un ejemplo de sublimación se puede dar en el caso del hielo seco. El hielo seco no está hecho a base de agua, sino dióxido de carbono, sometido pues a una muy alta presión. Cuando el hielo seco absorbe un poco de calor, pasa directamente del sólido al gaseoso. Otro ejemplo de sublimación se puede dar, por ejemplo, en el caso de la naftalina. La naftalina también pasa del estado sólido directamente al estado gaseoso. En fin, estos tres cambios de estado se dan por un aumento de la temperatura. Ahora, vamos a hablar de los cambios contrarios. Por ejemplo, si yo tengo un gas y lo enfrío, esto va a pasar al estado líquido. Este cambio se denomina licuación. Si este líquido lo seguimos enfriando, va a pasar al estado sólido. Esto se denomina solidificación, ¿sí? Ahora, también las sustancias que tienen la cualidad de pasar del sólido al gaseoso directamente pueden también hacer lo contrario por un enfriamiento, o sea, pasar
del estado gaseoso al estado sólido. Esto se denomina sublimación regresiva, algunos le llaman sublimación inversa o también le llaman deposición. Estos tres cambios últimos mencionados se dan por una disminución de la temperatura. Ahora, hay algunas observaciones adicionales que hay que agregar respecto a esto. Por ejemplo, seguramente alguna vez has escuchado el nombre de vapor en lugar de gas. Por ejemplo, el agua cuando hierve, ¿qué genera, gas o vapor? Entonces es muy común ese tipo de interrogantes, ¿no? Te voy a aclarar. Cuando yo a una sustancia le llamo gas y cuando yo le llamo vapor, pues eso depende de las condiciones, en este caso ambientales o condiciones a las cuales nosotros normalmente habitamos. Por ejemplo, a 25 grados Celsius, que es la temperatura habitual, promedio. Si yo te hablo del oxígeno, el oxígeno está en estado gaseoso. Entonces, yo diré que esta sustancia es un gas. Sin embargo, a 25 grados Celsius el agua está en estado líquido, pero cuando yo lo caliento, recién va a pasar al estado gaseoso. Entonces en el agua por eso llamo vapor. A ver, vamos a aclarar eso. ¿Qué dice? Dice, a ver, vamos a decir así. A continuación, vamos a aclarar esto, ¿sí? Contando pues algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del cambio de gas a líquido, dijimos que el fenómeno se llamaba licuación, a veces le llaman licuefacción también. Pero si nosotros, en este caso, enfriamos un vapor como es enfriar el vapor de agua, entonces este cambio se suele llamar condensación, ¿no? Bien, y acá te está explicando lo que te había mencionado hace un momento. Ahora, por otro lado, también debo aclarar lo siguiente. Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, ¿sí? Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, el fenómeno se llama vaporización, ¿no? O gasificación. Sin embargo, esto se puede dar de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, ¿has visto alguna vez que el agua de mar se evapora, ¿no? Pasa al estado gaseoso. Ese fenómeno se llama evaporación. Eso se da a cualquier temperatura. No es necesario llegar a 100 grados, ¿no? Se da a cualquier temperatura. Cosa diferente es lo que ocurre en la casa cuando calientas el agua y llegas a 100 y empieza a hervir, ¿no? Eso se llama ebullición. La ebullición se da a una temperatura establecida que más adelante llamaremos temperatura de ebullición. Como te decía al inicio de la sesión, por ejemplo acá en Lima, esa temperatura es 100 grados Celsius, ¿no? Y en las ciudades de la sierra esa temperatura es menor. Bien, continuando por acá, vamos a referirnos ahora a lo que son los fenómenos físicos y fenómenos químicos. Cuando hablamos nosotros de lo que es un fenómeno físico, ¿ya? Un fenómeno físico vamos a decir que es un cambio en la apariencia, es un cambio transitorio, ¿no? Cuando yo digo transitorio, quiere decir que así como yo transformo, ¿no?, una cosa en otra, puedo también retornar, o sea, es reversible, ¿no? Es reversible mediante procesos físicos. Internamente no se forman nuevas sustancias, o sea, no cambia el material. Eso es un fenómeno físico. En cambio, un fenómeno químico ya es una transformación permanente. O sea, ya no puedo regresar al inicio, ¿no? Al menos no por procesos físicos. En un fenómeno químico necesariamente se da la formación de nuevas sustancias. Quiere decir que se da una reacción química. O sea que el material cambia internamente. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a detallar un poquito más esto. Fenómeno físico, algunos ejemplos. Vamos a referirnos a lo que son los cambios de estado. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Por ejemplo, la fusión, la evaporación son fenómenos físicos. La sublimación, la condensación son fenómenos físicos. Por ejemplo, todo lo que son mezclas o formación de mezclas y separación de mezclas también son fenómenos físicos. Más adelante vamos a hablar de lo que es una destilación, una filtración, son fenómenos físicos. Lo que es roturas o molienda, o sea, quiere decir si yo agarro un papel y lo rompo, eso es un fenómeno físico.
Yo agarro una piedra y lo golpeo y se parte en dos o tres pedazos más pequeños, eso también es un fenómeno físico. Resumiendo, no hay reacción química. Por otro lado tenemos los fenómenos químicos. En los fenómenos químicos vamos a ver que ahora sí se da la formación de nuevas sustancias, o sea que hay variación o cambios en la composición y estructura interna del material. Ejemplos: fotosíntesis, explosión o la corrosión. Ahora, quiere decir que en estos casos sí hay reacción química y muchas veces eso se puede evidenciar de la siguiente forma. Por ejemplo, se generan gases. Ejemplo sencillo, cuando de repente en la casa dejaste un alimento sin refrigerar de un día para otro, ya se presenta algunos olores característicos. Eso implica de que está ocurriendo una reacción química, o sea, es un fenómeno químico, ¿no? Por ejemplo, otro caso es la formación de precipitados, ¿no? También es un fenómeno químico. Lo que es el cambio de color, ejemplo sencillo, cuando un clavo tú dejas al aire libre, después de cierto tiempo empieza a oxidarse. ¿Y tú cómo notaste que empezó a oxidarse? Pues porque observas que en su entorno se forma una pequeña capa de color rojo ladrillo. Está oxidándose, es un cambio de color. O lo otro es la variación de energía. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos problemas para poder reforzar esta parte, ¿no? En este primer problema dice: identifique cada uno de los siguientes cambios como físicos o químicos. O sea, hay que identificar si el cambio es físico o el cambio es químico. Sublimación de la naftalina. Recuerda que sublimación es un cambio de estado, del sólido al gaseoso. Por lo tanto, esto es un fenómeno físico, ya que dijimos que todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Combustión del petróleo. La combustión es una reacción química. Por ejemplo, en la casa, cuando cocinamos los alimentos, todos los días efectuamos una combustión. Entonces, esto es un fenómeno químico. Pulverización del hierro. El término pulverización hace referencia a la disminución del tamaño de una partícula. Hacerlo polvo es disminuir su tamaño. Entonces, esto es un fenómeno físico. La evaporación es el cambio de estado líquido a gaseoso. Entonces, es un cambio de estado, por lo tanto, es un fenómeno físico. Resumiendo, tendríamos físico, combustión químico, pulverización físico, evaporación físico. Alternativa C. Esto lo podrían leer para poder reforzar lo que he mencionado. Continuando. Ahora vamos a otro problema. Dice: indique las proposiciones verdaderas o falsas. Vamos a identificar si cada proposición es verdadero o es falso. Primero, el cambio de estado sólido a líquido se denomina sublimación. Eso es falso. ¿Por qué? El cambio de estado sólido a líquido se llama fusión. La sublimación, recuerda que es el cambio de estado sólido a gaseoso. Seguimos. Dice: cuando el vapor de agua se deposita en estado líquido sobre un vidrio frío, se dice que ha condensado. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el cambio de vapor, ¿sí?, a líquido por enfriamiento, eso se denomina condensación en el caso del agua. El fenómeno en forma general se llama licuación. ¿Sí? Esto es verdadero. Tercero, los vapores de yodo cristalizan sobre las paredes de un tubo de ensayo. Claro, por enfriamiento se da eso. Sin embargo, acá dice que ha ocurrido una licuación y eso no es correcto. El cambio de estado gaseoso a sólido, porque está cristalizando, se denomina deposición o sublimación inversa, no licuación. ¿Qué cosa es la licuación? Licuación es cambio de estado gaseoso a líquido. O sea, tendríamos la primera que es, dijimos, falso, la segunda que es verdadero y la tercera que es falso sería la alternativa C. ¿Ok? Bien, continuamos. A ver, esto lo leen para poder reforzar lo que he mencionado. Seguimos. Otro problema, dice: el ciclo del agua depende de la energía solar y se inicia con la evaporación de las aguas superficiales de los mares, ríos y lagos y con la transpiración de las plantas.
Gran parte del agua evaporada se convierte en nubes, desde donde regresa a la superficie como lluvia, granizo o nieve. En fin, todo esto de acá te hablan de lo que es el ciclo del agua. Seguimos. Acá dice, esto es importante. Respecto a la conversión del vapor de agua en lluvia, granizo o nieve. O sea, solamente respecto a ello. Conversión de vapor de agua en lluvia. Ese es un cambio de estado gaseoso a líquido. Ya. Dice granizo o nieve. Este es de gaseoso a sólido. Nos piden que indiquemos verdadero o falso. Dice ocurre un cambio químico, eso es falso porque son cambios de estado, son cambios físicos. Se produce un cambio físico, eso es correcto, verdadero. La tercera, la composición química del agua no cambia. Claro, eso es verdadero porque solamente ocurre cambios físicos. Se forman nuevas sustancias. Esto es falso porque no hay cambio químico, solo físico. O sea, resumiendo sería, ocurre un cambio químico, dijimos falso, el otro es verdadero, el tercero dijimos que es verdadero y el cuarto es falso. Alternativa B. Eso lo pueden detallar leyendo esta diapositiva. Continuamos. Ahora vamos a referirnos a lo que son las propiedades de la materia. Bien, en el caso de las propiedades de la materia, primero, una propiedad es una cualidad que sirve para identificar o caracterizar un material, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo algunas descripciones de dos sustancias que son el sodio y el mercurio, ¿no? Por ejemplo, hablamos de densidad. Notaremos que la densidad del mercurio es mayor que la del sodio, ¿no? Por ejemplo, temperatura de fusión, o sea, temperatura a la cual cambian de sólido a líquido, notaremos que del sodio es mayor que del mercurio. Entonces, esos son justamente las propiedades, ¿no? Bien, de acuerdo a la clasificación que vamos a ver acá, tenemos dos tipos de propiedades. Hablamos de las propiedades físicas y hablamos de las propiedades químicas. Esta clasificación, ¿en base a qué se da? Se da en base a la forma de medir dichas propiedades. Las propiedades se pueden medir, ¿no? O sea, en función a eso hablamos de físicas o químicas. ¿Cuándo digo que una propiedad es física? Cuando para medir, ¿sí? Cuando para medir solamente basta un fenómeno físico sin cambiar la composición de la sustancia ni estructura, o sea, no se da ninguna reacción química. Eso es una propiedad física. Ejemplo, podemos hablar del color, ¿no? La densidad, el volumen, ¿no? Podemos hablar de la maleabilidad, por ejemplo. Ahora, ¿qué cosa es maleabilidad? La maleabilidad decimos que es una propiedad que tienen sobre todo los metales, que permite que yo pueda formar láminas muy delgadas a partir de ellos. Eso se llama maleabilidad. ¿Qué cosa es densidad? La densidad es una propiedad física también que mide la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, así como hablamos de maleabilidad, podemos hablar de ductibilidad o ductilidad. ¿Qué cosa es ductilidad o ductibilidad? También es una propiedad que tienen los metales que permite que yo pueda formar con ellos hilos muy delgados. Ejemplo, los alambres de cobre que están en la parte interna en un cable, ¿no? Eso se llama ductibilidad. Por ejemplo, acá hablan de dureza. La dureza, ¿qué cosa es? La dureza es la resistencia que tienen algunos materiales al rayado, ¿no? O sea, es muy difícil rayarlos, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, cuando yo quiero cortar un material, tengo que buscar otro que sea más duro, ¿no? Por ejemplo, es imposible que con mi uña yo pueda rayar a un trozo de vidrio, pero lo contrario sí es posible. Entonces, ¿por qué? Porque el vidrio es más duro, ¿no? Es así. Bien, hablamos de propiedades químicas ahora. Una propiedad química es aquella donde yo, para medirlo, necesito experimentar un cambio en la composición, o sea, necesito efectuar una reacción química. Ejemplos: oxidabilidad, fermentabilidad, inflamabilidad, podemos hablar de la acidez, la alcalinidad, que también es basicidad, es lo mismo, ¿sí? En fin, bien. Algo importante, algo importante.
primero te voy a explicar qué cosa es propiedad extensiva y qué cosa es propiedad intensiva. ¿Ya? Este término extensiva o intensiva tiene que ver, en este caso, con los valores medidos. Cuando yo digo una propiedad extensiva, quiere decir que su valor medido, el valor, o sea, que me resulta, ¿no?, de la propiedad, ya, depende de cuánto material yo tomo en cuenta. En cambio, con una propiedad es intensiva, quiere decir que el valor medido no depende de cuánto material yo tomo en cuenta. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos nosotros de las propiedades, en este caso, intensivas, ¿ya? Dentro de las propiedades intensivas están incluidas todas las propiedades químicas, ¿no? Todas las propiedades químicas, o sea, dentro de las propiedades intensivas. En cambio, por ejemplo, si hablamos de propiedades físicas, vamos a ver que en propiedades físicas algunas son extensivas y otras son intensivas, ¿sí? Bien, lo que te mencionaba, ¿no? Depende de su extensión en extensivas, intensivas no depende de su extensión. Ya. Otro detalle, son aditivas las extensivas y las intensivas no son aditivas. ¿Qué significa esto? Aditiva viene de adición, viene de sumar. O sea, las extensivas no se pueden sumar, las intensivas sí. ¿Cómo es esto? Te explico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero medir la temperatura del agua que está en una piscina? Entonces yo agarro mi termómetro, lo sumerjo y leo, ¿no? Le doy lectura. Vamos a suponer que me da 20 grados Celsius. Está fría. Ya. Ahora, yo puedo hacer también lo siguiente. Yo cojo de repente un recipiente, ¿no?, una jarra, saco el agua de la piscina y le sumerjo el termómetro. ¿Cuánto me marcará? Pues también me marcará 20 grados Celsius. Y si yo cojo otro recipiente más pequeño aún, retiro un poco de agua y coloco el termómetro, también me medirá 20 grados Celsius. Entonces eso es intensivo. La temperatura es una propiedad intensiva. Ahora, ¿y qué pasaría si los dos recipientes, cuya medida fueron 20 grados Celsius, yo los junto en un recipiente un poquito más grande y coloco el termómetro? No me va a salir 40, va a seguir saliendo 20. Es porque no se pueden sumar. ¿Está bien? Entonces, esos son propiedades intensivas. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de intensivas. Hablamos de maleabilidad, ya te expliqué qué cosa es eso. Hablamos, por ejemplo, de dureza, ya te expliqué también. Densidad, también ya te expliqué. Viscosidad. ¿Qué es viscosidad? La viscosidad es una propiedad, ya es una propiedad en este caso física, que indica qué tan resistente es un material a fluir, a desplazarse. Por ejemplo, la miel o el agua. La miel es mucho más viscoso. Por eso la miel, si tú dejas resbalar un poco de miel, difícilmente se va a desplazar. En cambio el agua sí, fluye con facilidad. ¿Correcto? Bien. En propiedades extensivas hablamos del peso, la masa, el volumen, el área, por ejemplo, ¿no? Son extensivas. Bien. Entonces, esto resumiendo, ya tenemos acá lo que te había comentado. Propiedades físicas químicas. Las químicas son intensivas, las físicas pueden ser extensivas o intensivas. Y acá están algunos ejemplos que ya lo había mencionado. Bueno chicos,